Hola, hola, familia de Kanyaman Manía. ¿Cómo están todos hoy? Espero que estén listos para un nuevo vídeo cargado de emociones, noticias y, bueno, un poquito de drama, como nos gusta a veces, ¿verdad? Hoy vamos a sumergirnos en una teoría que ha estado rondando por las redes sociales y que a muchos nos ha dejado pensando, ¿podría una tragedia inesperada unir nuevamente a Can y Demet, esta vez, desde Italia? Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, seguimos añorando esa magia que Can y Demet compartieron en pantalla y secretamente fuera de ella. Y aunque ambos han seguido caminos separados, tanto en lo profesional como en lo personal, la llama de la esperanza, digamos, sigue viva en el corazón de muchos fans. Pero antes de que nos emocionemos demasiado, quiero ser clara, esto es en gran medida especulación basada en ciertas señales y eventos que hemos estado observando. No hay confirmación oficial de nada, así que por favor, tomemos todo con pinzas y disfrutemos de la teoría como lo que es, una historia que nos gustaría que fuera real. Antes de que nos adentremos de lleno en la teoría, quiero hacer un pequeño recorrido por el impacto que Kanyaman y Demet Özdemir han tenido en nuestras vidas y en el mundo del entretenimiento turco, y cómo ese impacto sigue resonando hasta el día de hoy. Erkenci o Pájaro Soñador como la conocemos en muchos lugares, fue mucho más que una simple telenovela. Fue un fenómeno cultural que trascendió fronteras y unió a personas de diferentes orígenes y lenguas bajo una misma bandera, el amor por Can y Demet, y por la historia que ellos personificaron tan magistralmente. Recuerdo vívidamente los primeros episodios, la frescura de la trama, la química innegable entre Candivit y Sanemein, esos personajes que Can y Demet interpretaron con tanta pasión y autenticidad. Cada mirada, cada roce, cada diálogo era una explosión de emociones que nos mantenía pegados a la pantalla, semana tras semana. Y no solo era la historia en sí, era la forma en que Can y Demet se entregaban a sus roles, la forma en que nos hacían creer que el amor verdadero existe, que los sueños se pueden hacer realidad y que la vida, a pesar de las dificultades, siempre vale la pena vivirla. Pero más allá del éxito en pantalla, la relación entre Can y Demet capturó la imaginación del público de una manera que pocas parejas de la televisión han logrado. Los rumores de un romance fuera de la pantalla eran constantes, y cada foto, cada comentario, cada interacción pública era analizada al detalle por los fans, buscando pistas que confirmaran lo que muchos ya sentíamos, que entre ellos había algo especial. Y aunque nunca hubo una confirmación oficial, la química que desprendían era innegable, y eso era suficiente para alimentar nuestras fantasías y mantener viva la esperanza de un amor que trascendiera la ficción. Ahora bien, volviendo a la teoría que nos ocupa hoy, es importante recordar que la base de esta especulación reside precisamente en esa conexión que vimos entre Can y Demet. A pesar de que han pasado varios años desde que Erkenci llegó a su fin, y de que ambos han seguido caminos separados, la llama de la esperanza sigue encendida en el corazón de muchos fans. ¿Por qué? Porque esa magia que compartieron en pantalla no se olvida fácilmente, y porque la idea de que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo es una idea que nos reconforta y nos inspira. Antes de continuar, y como siempre les digo, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita. Así no te perderás ninguno de nuestros vídeos sobre Kanyaman, Demet Özdemir y todo lo que los rodea. Además, al suscribirte formas parte de esta gran familia de fans que compartimos la misma pasión. ¡Anímate! No te arrepentirás. Ahora sí, vamos al grano. La teoría de la tragedia que une surge, en primer lugar, por la cercanía geográfica que ahora tienen Can y Demet. Como saben, Can reside principalmente en Italia, donde ha estado trabajando en diversos proyectos actorales y consolidando su carrera internacional. Demet, por su parte, si bien sigue teniendo su base en Turquía, ha viajado a Italia en varias ocasiones, ya sea por compromisos laborales, como sesiones de fotos o eventos, o simplemente por placer. Esta cercanía geográfica es un factor clave en la teoría, ya que facilita la posibilidad de un encuentro fortuito, o no tan fortuito, entre ambos. Imaginen que en medio de una situación inesperada, una emergencia, una tragedia incluso, ambos se encuentran en Italia. La conexión que alguna vez tuvieron, esa química innegable que todos vimos, podría resurgir en un momento de vulnerabilidad y necesidad de apoyo mutuo. La distancia, que antes era un obstáculo, se desvanece y la oportunidad de reconectar se presenta de manera inesperada. ¿Qué tipo de tragedia estamos hablando? Bueno, aquí es donde entramos en el terreno de la especulación, pero es importante explorar las diferentes posibilidades. Es para entender mejor la teoría.
Podría ser algo relacionado con la salud de algún familiar o amigo en común que resida en Italia. Quizás un amigo cercano de ambos con quien compartieron momentos importantes durante el rodaje de Erkencicus, sufre un accidente o una enfermedad repentina, y Can y Demet se ven obligados a unirse para brindarle apoyo. Podría ser un evento inesperado que afecte a la comunidad italiana y que ambos, conmovidos por la situación, decidan unirse para ayudar. Un terremoto, una inundación, un incendio forestal, cualquier desastre natural que cause dolor y sufrimiento en la comunidad podría ser el catalizador para que Can y Demet se reúnan y demuestren su solidaridad y compromiso social. En momentos de crisis las personas tienden a unirse y a apoyarse mutuamente, y esta podría ser la oportunidad para que Can y Demet recuerden lo importante que son el uno para el otro. Podría ser, incluso, algo mucho más personal y delicado que preferiríamos no imaginar, pero que inevitablemente nos hace pensar en la fragilidad de la vida y en la importancia de valorar las relaciones que tenemos. La pérdida de un ser querido, un problema familiar grave, una crisis personal, situaciones que nos ponen a prueba y nos obligan a replantearnos nuestras prioridades. En momentos así, el apoyo de las personas que nos quieren es fundamental, y Can y Demet podrían encontrar en el otro el consuelo y la fortaleza que necesitan para superar la adversidad. Pero más allá de la tragedia en sí, lo que alimenta esta teoría es la idea de que ambos, a pesar de haber seguido caminos separados, siguen teniendo un cariño especial el uno por el otro. Hemos visto a lo largo de los años pequeños gestos, comentarios sutiles, miradas significativas que sugieren que la llama no se ha extinguido por completo. Recuerden las entrevistas en las que, al ser preguntados por su relación, respondían con una sonrisa enigmática y una mirada que decía más que 1000 palabras. Recuerden las publicaciones en redes sociales en las que, sin mencionar directamente al otro, dejaban entrever que seguían conectados de alguna manera. Y es que, ¿cómo olvidar esa conexión tan profunda que compartieron durante el rodaje de Erkencicus? Esa química que traspasó la pantalla y que nos hizo creer en el amor verdadero. Esa complicidad que se notaba en cada escena y que nos hacía suspirar de emoción. Esa energía que contagiaba a todos los que los rodeaban y que convertía cada día de rodaje en una fiesta. Esa experiencia compartida, esos momentos vividos juntos, esos recuerdos imborrables, todo eso sigue presente en sus corazones, y es lo que alimenta la esperanza de que algún día puedan volver a estar juntos. Además, hay que tener en cuenta que tanto Can como Demet han madurado mucho en los últimos años. Han enfrentado desafíos personales y profesionales que los han hecho crecer como personas. Han aprendido a valorar lo que realmente importa en la vida, a dejar atrás el pasado y a enfocarse en el presente y en el futuro. Quizás esta madurez les permitiría abordar una relación de manera diferente, con mayor comprensión, respeto y compromiso. Quizás una tragedia sería el catalizador que necesitan para dejar atrás el pasado y darse una nueva oportunidad. Otro punto importante a considerar es el contexto cultural. Tanto Can como Demet provienen de una cultura que valora mucho la familia, la amistad y el apoyo mutuo en momentos difíciles. En Turquía, es común que las personas se unan y se brinden consuelo en situaciones de crisis. Esta tradición podría influir en la forma en que Can y Demet reaccionarían ante una tragedia que los afecte a ambos. La necesidad de estar cerca de las personas que quieren, de brindarles apoyo y consuelo, podría ser el factor determinante para que ambos se reencuentren y reconstruyan su relación. Pero por supuesto, también hay que ser realistas. La vida no es una telenovela y las segundas oportunidades no siempre se dan. Es posible que Can y Demet nunca vuelvan a estar juntos, y que su relación siga siendo solo un bonito recuerdo para los fans. Es posible que la tragedia, en lugar de unirlos, los aleje aún más. Es posible que ambos estén felices con sus respectivas vidas y que no tengan interés en reavivar el pasado. Sin embargo, como fans, siempre tendremos derecho a soñar y a imaginar escenarios posibles. Y la teoría de la tragedia que une es una de esas fantasías que nos permiten mantener viva la esperanza de que Can y Demet vuelvan a estar juntos. Al final, lo que importa es que ambos sean felices, ya sea juntos o separados. Y si su felicidad implica que se den una nueva oportunidad, pues bienvenida sea la tragedia. Ahora, para ser un poco más objetivos, vamos a analizar algunas de las señales que han alimentado esta teoría. En primer lugar, tenemos las mencionadas visitas de Demet a Italia. Si bien es cierto que ha ido por trabajo, algunos fans creen que también ha aprovechado para pasar tiempo con Can. No. Hay pruebas concretas de esto, pero la especulación está ahí.
La coincidencia de fechas, los rumores de encuentros secretos, las fotos tomadas por fans en lugares cercanos a donde se encontraba Khan, todo esto alimenta la fantasía de un reencuentro romántico. En segundo lugar, tenemos los comentarios sutiles que ambos han hecho en entrevistas y redes sociales. Han evitado hablar directamente el uno del otro, pero han dejado entrever que siguen teniendo un cariño especial por su pasado juntos. Han hablado de la importancia de las segundas oportunidades y de la necesidad de perdonar y seguir adelante. Mensajes encriptados, indirectas veladas, palabras cuidadosamente elegidas, todo esto es interpretado por los fans como señales de que la llama sigue encendida. En tercer lugar, tenemos la reacción de los fans. La comunidad de fans de Khan y Demet sigue siendo muy activa y apasionada. A pesar de los años transcurridos desde Erkenci-Kuş, siguen creando vídeos, editando fotos y escribiendo fanfics sobre su historia de amor. Esta energía colectiva, de alguna manera, alimenta la esperanza de que ambos vuelvan a estar juntos. Los fans son el motor de esta teoría, el combustible que mantiene viva la llama de la esperanza. Su pasión, su dedicación, su amor incondicional por Khan y Demet son la prueba de que la magia de Erkenci-Kuş sigue viva en sus corazones. Pero, repito, todo esto son solo señales y especulaciones. No hay nada confirmado. Y es importante que mantengamos los pies en la tierra y que no nos dejemos llevar demasiado por la fantasía. Khan y Demet son personas reales con sus propias vidas y decisiones. Y debemos respetar su espacio y su privacidad. No debemos presionarlos, ni acosarlos, ni invadir su intimidad. Debemos dejar que tomen sus propias decisiones y que vivan sus vidas como mejor les parezca. Entonces, ¿podría una tragedia unir a Khan y Demet desde Italia? La respuesta, como siempre, está en el aire. Solo el tiempo dirá si esta teoría se convierte en realidad o si sigue siendo solo una fantasía para los fans. Mientras tanto, sigamos disfrutando de su trabajo, apoyando sus carreras y soñando con un final feliz para su historia de amor. En resumen, hemos explorado la teoría de que una tragedia en Italia podría reunir a Khan y Demet, aprovechando su cercanía geográfica y la persistencia de su conexión pasada. Analizamos las señales que alimentan esta especulación y recordamos la importancia de mantener el realismo y el respeto por sus vidas individuales. Aunque no hay confirmación oficial, la esperanza entre los fans sigue viva, alimentada por la nostalgia y el deseo de verlos juntos nuevamente. Gracias por acompañarme en este vídeo lleno de teorías y esperanzas. Espero que les haya gustado y que les haya dado algo en que pensar. Recuerden que este es un espacio para compartir nuestra pasión por Khan y Demet, así que no duden en dejar sus comentarios y opiniones sobre esta teoría. ¿Creen que es posible? ¿Qué tipo de tragedia creen que podría unirlos? Quiero saber qué piensan. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares fans de Khan y Demet, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Cada like, cada comentario y cada suscripción me ayudan un montón a seguir creando contenido para ustedes. Así que no se lo piensen más y únanse a esta gran familia de Kanyaman Manía. Los espero en el próximo vídeo. Ciao.